Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el séptimo domingo del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico en el que leemos el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 6, versículos 27 al 38. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno para con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den, y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la lectura continuada del Evangelio de San Lucas. En esta ocasión es el pasaje exactamente posterior al de las bienaventuranzas. Jesús, después de enseñar en el Sermón de la Llanura, como se le conoce en el Evangelio de San Lucas, el corazón del Evangelio, sintetizado en aquellas bienaventuranzas, luego hace algunas aplicaciones muy concretas a la vida de las personas. Es decir, ¿qué implicaciones tiene en la vida de cada uno la enseñanza de Jesús? Es decir, implicaciones para la vida cristiana. ¿Cómo puedo saber si soy cristiano? ¿Cómo puedo saber si soy seguidor de Jesús? Precisamente confrontándome con las enseñanzas del Maestro. Y es aquí donde vamos encontrando muy específicamente cuáles son las enseñanzas de Jesús y podemos preguntarnos si las estamos viviendo. Escuchemos. Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Qué enseñanza tan exigente, podríamos decir. Porque la naturaleza humana nos lleva a vengarnos de quien nos hace mal y a amar a quien nos hace el bien. La naturaleza humana nos lleva a alejarnos de quien nos hace mal y a buscar a quien nos hace el bien. Y sin embargo, Jesús nos pide actuar no con la lógica humana, sino con la lógica divina, imitando a Dios, porque en realidad, si se dan cuenta, en todo este pasaje, el centro está en la recomendación de Jesús: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Ahí se encuentra el centro de este pasaje. ¿Por qué debo amar a mis enemigos? Si los amo, ya no son enemigos, se vuelven amigos. Pues efectivamente, eso es lo que quiere Jesús, que nuestros enemigos dejen de serlo. Es decir, siempre habrá personas que no nos quieran bien, que no nos aprecien. Siempre habrá personas que nos vean con reticencia, con desconfianza. Y Jesús nos pide amar a todos. ¿Por qué? Porque así lo hace Dios. Es decir, nuestro modelo es el Creador, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos y pecadores. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los difaman. Si somos cristianos, si somos seguidores de Jesús, tenemos que empeñarnos
en llevar a cabo esto que Jesús nos está pidiendo, pero nos damos cuenta de que esta obra es titánica. ¿Quién puede amar a sus enemigos? ¿Quién puede? Solamente el que está apoyado en la gracia de Dios. Es decir, esto es obra de la gracia. No es solo resultado del empeño humano. No es cuestión de que si nos empeñamos mucho vamos a amar a nuestros enemigos. En realidad, quien está muy unido a Jesús puede amar a sus enemigos, como hizo Jesús, que estando en la cruz oraba al Padre pidiendo por sus verdugos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en la historia de la Iglesia, una historia llena de grandes ejemplos de heroísmo, de entrega y de fidelidad, encontramos a los mártires que supieron amar a sus enemigos, que supieron hacer el bien a los que los odiaban. Son el ejemplo más claro, más nítido de esta enseñanza de Jesús llevada al extremo de dar la propia vida. Pero ¿quién puede amar a los enemigos? Solamente quien está apoyado en la gracia de Dios, porque este amor a los enemigos no es resultado del esfuerzo humano. No es cuestión de que mientras más nos esforcemos, más fácilmente vamos a amar a nuestros enemigos. No es fácil amar a nuestros enemigos. Es más, es muy difícil amar a nuestros enemigos. Es casi imposible amar a nuestros enemigos. Apoyados solo en nuestras fuerzas, sí. Apoyados solo en nuestra limitación, sí. Apoyados solo en nuestra capacidad humana, sí. Apoyados en la gracia de Dios, no. Apoyados en la fuerza sobrenatural que viene de Cristo, no. Apoyados en los sacramentos que el Señor nos da precisamente para que podamos llevar a cabo lo que Él nos pide, entonces no es difícil amar a los enemigos. Y Jesús dirá entonces: al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica; al que te pida, dale; y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. En el fondo, lo que Jesús está diciendo: no hay que hacer el mal al que nos hace el mal. Es decir, la única forma de desactivar el mal en el mundo es haciendo el bien. Por eso, esos son simplemente 3 ejemplos que no habrá que tomar al pie de la letra. En realidad, al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra, significa: no le resistas el mal que te quiere hacer. Porque el mal no se acaba con el mal, no se combate con el mal. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Significa entonces no resistir al malvado, no resistir con la misma moneda, no querer responder al mal con el mal. Y luego dice Jesús: traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Es la regla de oro, como se le conoce a esta enseñanza de Jesús, que está presente también en otras religiones, de alguna forma redactada de forma distinta. Pero Jesús habla de un principio fundamental: traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. ¿Cómo queremos ser tratados? Seguramente todos queremos ser tratados con caridad, con respeto, con amabilidad. Pues así tratemos a los demás. Por eso dice Jesús: si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué hace de extraordinario? Al final, Jesús simplemente hace ejemplos de un principio que es básico y fundamental. Amar a fondo perdido, como se dice. Amar sin limitaciones, porque así ama Dios. Si amamos solo a los que nos aman, pues eso hacen también los que no creen. Y eso hacen también los que tienen otra religión. ¿Qué nos caracteriza entonces a los cristianos? Amar a los que no nos aman. Amar a los que no nos aman. Ayudar a los que no nos ayudan. E incluso a los que son capaces de hacernos el mal. Tender la mano al que es nuestro enemigo o se considera nuestro enemigo porque nos odia o porque no nos ve bien. Eso es lo que nos hace cristianos. La esencia del cristianismo se juega en eso. Al final Jesús dice: amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio en el cielo. Porque Dios, que es bueno hasta con los malos y los ingratos, será también Padre de ustedes. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Ese es el modelo. El modelo es Dios. Nuestro modelo, a quien tenemos que imitar, es a Dios. No juzguen y no serán juzgados.
No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará una medida buena, sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Y aquí habla de medida de misericordia, medida de caridad, medida de amor. Por eso, no juzguemos, no seremos juzgados, no condenemos y no seremos condenados. No, perdonemos y seremos perdonados. Jesús nos está invitando en una palabra a imitar a nuestro Padre Dios. Los criterios que nos pone Jesús delante son los criterios de nuestro Padre Dios. ¿Por qué tengo que hacer esto que me parece tan contradictorio, tan contrario a lo que dicta la lógica humana? Porque así actúa Dios. Y si queremos ser hijos de Dios en la realidad, en la práctica, pues tenemos que imitar a Dios. Hagamos pues lo que nos dice Jesús para que verdaderamente seamos sus discípulos, sus seguidores. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.